Bien, me voy a presentar porque sé que hay muchas personas nuevas y muchas personas que me conocen hace tiempo ya. Yo me llamo Matías, soy un trader que hace trading hace unos 6, 7 años, 6 años y medio aproximadamente. Actualmente manejo un par de cuentas fondeadas de empresas de fondeo personales. Tengo una cuenta de 50.000 que pasé hace poquito y una cuenta de 200.000 que ya tengo hace un tiempo atrás. Opero todos los días en vivo desde principios del 2023, más o menos. Empezamos a hacer esto, a operar en vivo gratis para todos, para que todos puedan ver una operativa realmente transparente en el mundo del trading, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo a día de hoy que hay mucha gente que promociona el trading como la gran salvación, donde se va a poder hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, y tienen razón, o sea, sí se puede hacer mucha plata en relativamente poco tiempo, pero hasta llegar a ese punto pueden pasar años, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas estadísticas que respaldan lo que les estoy diciendo, pero la mayoría de traders rentables han logrado la rentabilidad después de unos 5, 6, 7 años, ¿no? Y principalmente también porque no hay profesores realmente transparentes en el mundo del trading, porque no hay una fuente confiable de dónde aprender. Es por esto que nosotros empezamos también las operativas en vivo todos los días para poder empezar a transmitir un poco de transparencia en este mundo. La verdad es que hay muchos vendehumos que te venden muchas cosas sobre trading, pero la verdad es que nunca los vas a ver operar en vivo. Nunca los vas a ver compartir todas las entradas. Siempre te dicen, no, operé esto y no te lo mostré, o hice esto y no te lo mostré y te lo muestro después de que lo hago. Nunca te lo muestran antes, como hacemos nosotros operando en vivo, ¿sí? Por el simple hecho de que básicamente no son rentables. Si fueran realmente rentables, alguien rentable no tiene miedo en mostrar absolutamente toda su operativa, toda, como hacemos nosotros. Y no sé si alguna vez hayan tomado servicios de señales. ¿Alguien acá en algún momento ha tomado servicios, no míos, porque yo no doy servicios de señales, pero han tomado servicios de otras personas de señales, han operado con otras personas? ¿Han tomado cursos de trading en algún otro momento? Buenas noches, Marcos. ¿Qué más? Sí, es que no sé si lo habrán hecho, pero dentro de esos servicios de señales de trading, por lo general, a largo plazo la mayoría de personas no termina ganando dinero, lamentablemente. Al contrario, termina quemando el dinero. Porque los traders que dan las señales en realidad son simplemente vendehumos y realmente no estarían dando señales si fueran rentables. ¿Me explico? La mayoría de traders rentables operan en vivo, te muestran absolutamente todas las cuentas. Y a día de hoy hay uno, dos, tres traders que hacen eso. No son muchas personas las que realmente demuestran la rentabilidad de forma 100% transparente. Y es por eso también que hay muchas cosas con esto de pensar que el trading es estafa, ¿no? Porque hay un montón de personas que van ensuciando este mundo, lamentablemente, que no van mostrando la verdad de este mundo y que te dicen que con $50 vas a poder hacer $100 en un mes, lo cual es totalmente irreal, ¿no? O sea, sí, lo puedes hacer en un mes, pero no es mantenible a largo plazo, ¿sí? No es mantenible a largo plazo. Entonces, por esto principalmente, empezamos a operar en vivo de forma totalmente transparente y gratis, ya que a mí no me molesta, ¿sí? Y ustedes pueden aprender y además es bueno operar en vivo porque yo puedo mejorar mi psicología así, porque realmente el operar en vivo hace que seas mucho más disciplinado y vos cuando estás operando en vivo no querés perder, no querés hacer que el otro se lleve como una mala perspectiva de vos, ¿no? Entonces es por esto, es que sos súper disciplinado con tu estrategia. Si tenés una estrategia que funciona, vos sos súper disciplinado. Entonces, operar en vivo, al revés, la excusa que ponen todos, que no opero en vivo porque me pongo nervioso y opero mal, cuando es totalmente al contrario, ¿sí? Cuando vos operás en vivo, sos mucho más disciplinado y deberías terminar operando mejor si sos un buen trader. ¿Me explico? Y el problema de la mayoría es que justamente te vende humo y por eso no terminó por operar en vivo. Es por eso que empezamos todo esto. Mi objetivo principalmente con hacer esto es cortar un poco con la industria súper vende humo que hay en el trading, porque realmente es algo que realmente molesta. ¿Sí? Me molestan los anuncios que constantemente me aparecen en Instagram
Y así como yo opero en vivo de forma totalmente gratuita, también quiero hacer que el resto de los traders que supuestamente son rentables, que supuestamente enseñen cosas, también lo empiecen a hacer. A ver qué realmente tan rentables son, ¿sí? Y ahí vamos a ver la realidad. Bien, dejo esta pequeña introducción. Quería tomarme un minuto para hablar de esto. Eh, Sí, dice Joxis, dice, sí, tomé un curso, $1.400 y no aprendí nada. No enseñan a operar en vivo, pero eh, no explican qué hacen y por qué. Eh, no, ha sido un desastre, la verdad. 1.400, una barbaridad lo que pagaste, la verdad. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien. Entonces, yo operé durante estos últimos 6 años de muchas formas muy distintas, ¿sí? Primero usé análisis técnico convencional, después me pasé al método Wyckoff, después me pasé al análisis institucional, después me pasé al análisis cuantitativo, he programado mucho, tengo muchos bots de trading programados, ¿sí? Y la verdad es que la forma en que, o sea, realmente cualquier cosa que quieran aprender de trading, vengan y pregúntenme, porque es muy probable que yo ya la haya estudiado, ¿sí? O sea, es muy, muy probable porque realmente durante estos 6 7 años me la pasé estudiando, me la pasé, digamos, gastando plata en profesores, no solamente profesores de cursitos, no. Terminé haciendo cursos en fondos de inversión de Estados Unidos, o sea, intenté ser lo más profesional posible, ¿no? Y la forma en que yo realmente encontré la rentabilidad por lejos, una rentabilidad que digo que es exorbitante en comparación a cualquier otra estrategia, ¿no? Es combinando el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿sí? Ahí es cuando yo realmente dije, wow, qué gran efectividad, qué gran riesgo-beneficio, qué grandes, o sea, por lo general, escuchen lo siguiente, por lo general, cualquier estrategia de análisis técnico en el trading tiende al equilibrio, ¿sí? Las estrategias de análisis técnico en su mayoría tienden al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que a largo plazo, después de hacer cientos de operaciones, es probable que termines en empate, ¿sí? No termines en pérdida, pero tampoco termines en ganancia. Eso ocurre con la mayoría de estrategias. Entonces, por ejemplo, si vos haces una operación donde buscás capaz un riesgo-beneficio de 10-1, ¿sí? Es decir, buscás ganar 10 y arriesgás 1, ¿sí? Lo que termina pasando con estas estrategias es que tienen una efectividad baja. La efectividad de estas estrategias suele ser de un 10-15% de efectividad, con un riesgo-beneficio de ¿cuánto? De 10-1. ¿Sí? Las estrategias que capaz buscan un riesgo-beneficio de 2-1 tienen una efectividad cercana capaz al 35, 34, 40%. ¿Sí? Esto es lo que suele pasar en la mayoría de estrategias. ¿Ok? Pero cuando yo empecé a combinar el análisis fundamental con el análisis técnico, me di cuenta que podía tener una efectividad muchísimo mayor, ¿sí? Capaz una efectividad de, vamos a decir, un 50, 60, 65, 70% aproximadamente, ¿sí? Con riesgos-beneficios del 3-1, del 2-1, del 6-1, del 5-1, ¿sí? En promedio suele ser de un 3-1, lo cual es una total locura, ¿sí? Es una total locura, realmente nunca he sido tan rentable con ninguna otra estrategia. Entonces, ¿por qué empecé con el análisis fundamental? Básicamente, eh, la idea de empezar con el análisis fundamental surgió pensando lo siguiente. Vi una estadística que había hecho Trade City, sí, Trade City se llama una empresa, sí, una empresa que se encarga de hacer estadísticas de diferentes traders, y también una estadística que sacó la misma SEC y el banco de JP Morgan y el banco de China y el banco de la India, donde mostraban, después les paso las estadísticas, tengo todos los links con todas las estadísticas y estudios que los pueden ver. Más adelante se los paso, si quieren pídanmelo al privado, les mando el link, ahora no lo tengo en mano. ¿Sí? Pero demostraban que más del 99% de los traders retails perdía, ¿sí? El 99%, creo que era 98 como algo, pero la verdad es que era una cantidad muy poca la que ganaba, la gente que ganaba en el trading después de 5 meses, después de 6 meses, después de un año completo haciendo trading. Había muy poca gente que terminaba positivo, cerraba positivo el año.
de forma constante, ¿no? Ganando de forma constante. Incluso hay, digamos, ciertas estadísticas presentadas en la SEC también, que demuestran que bancos como el de JP Morgan, como el de Citigroup, como el de American Express, es decir, los bancos más grandes del mundo entero, mostraban que tenían ganancias haciendo day trading, haciendo scalping, ¿sí? Scalping en un minuto, casi ganaban el 100% de los días. El 100% de los días ganaba literalmente haciendo day trading, scalping, y ahí es cuando se me empezó a como decir, ok, ¿por qué la mayoría de traders retails pierde y hay un gran banco que gana el 100% de los días? Acá hay algo que no cierra, ¿no? Acá hay algo que no cierra. Y empecé a pensar qué recomendaba la mayoría de traders. Empecé a, después les paso las estadísticas, ¿sí? Pero empecé a pensar, ok, ¿qué hace el 99% de los traders? ¿Qué me recomiendan en todos los cursos? ¿Qué dicen en todos los cursos? En todos los cursos me solían decir, el análisis fundamental no importa. El análisis fundamental es simplemente acelera el precio, pero el análisis técnico es todo. ¿Sí o no? ¿Quién escuchó esta afirmación antes, en su vida haciendo trading? El análisis técnico es todo, el análisis fundamental no importa. No le des importancia a las noticias, simplemente no operes cuando haya noticias. ¿Quién escuchó esa afirmación antes? Yo lo escucho siempre bien. Bien. Y ¿no les parece raro que si el 99% de los traders pierden, el 99% de los traders digan lo mismo? Que digan que no operes con noticias de alta volatilidad, por ejemplo, como dice Franklin, ¿sí? ¿No les parece raro que si la mayoría de traders dice lo mismo y la mayoría de traders pierde, ahí hay algo que no cierra? Entonces dije, ok, empecé a reunir toda la información que decían que no había que hacer, básicamente. Eh, ahora vamos a eso, Ronald. Ahora vamos a eso. Entonces empecé a reunir todas las cosas que la mayoría no hacía y empecé a pensar, ok, ¿cómo operan los grandes fondos de inversión? ¿Cómo opera Warren Buffett? ¿Cómo opera Jim Simmons? ¿Cómo opera JP Morgan? Empecé a ver entrevistas de gestores de fondos como Pablo Gil, como hay otro chico que ahora no me, que era Ruiz, no, Ruiz, no me acuerdo ahora el nombre bien exacto. Era una entrevista que la hacían en Darwinex de otro trader que manejaba 50 millones de dólares en fondo. Pablo Gil, que también manejó otro fondo de 60, 70 millones de dólares en fondos de alto riesgo, claro. Eh, Chris, exactamente, exactamente. Entonces, em, no sé si han visto algunas entrevistas de los gestores de fondos más importantes de todos. Empecé a ver eso, me empecé a centrar en eso nada más, y vi que algo que todos tenían en común. Había una sola cosa que todos tenían en común. Nadie de todos los gestores de fondo, nadie recomendaba operar solamente por análisis técnico. Ninguno, ¿eh? Ninguno te decía, no, yo nada más utilizo medias móviles, no, yo nada más utilizo mis bots de trading, no, nada más yo utilizo, no, nadie. Ni César Sistemas, que es otro trader muy bueno que actualmente creo que está dando cursos inclusive de trading automático, ni él te decía no, solamente opero con mis bots. No, él también veía análisis fundamental, ¿sí? Y, o sea, hay muchos, realmente, muchos traders que, o sea, todo el mundo, no conozco realmente ni un solo trader que te diga que el análisis fundamental no es importante. De los que son realmente rentables, de forma transparente, gente que maneja millones. No te hablo de el chico de a la vuelta que tiene su curso de trading y enseña análisis técnico de trading institucional o smart money. No, te hablo de profesionales realmente de la industria, ¿ok? Entonces ahí es cuando dije, ok, acá hay algo que no tiene absolutamente ningún sentido. A ver, ¿hay estrategias rentables que solamente utilicen análisis técnico? Sí, hay.
yo tengo un par de estrategias que son súper simples, que son simplemente por análisis técnico, ¿ok? Que son objetivas, son simples, son efectivas, lo hay y funcionan muy bien, pero no se comparan a la rentabilidad que puedes generar combinando el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Sí? No se compara para nada. Entonces, entendiendo todo esto, ya teniendo como esta perspectiva en mente, es así como yo todos los días planteo mis operativas en vivo. Todos los días en las operativas en vivo utilizamos esta combinación de análisis técnico y análisis fundamental. Entonces, ¿a qué me refiero con análisis fundamental? Bueno, es una pregunta que me hizo Ronald recién. El análisis fundamental es el análisis de todas las cosas que no se pueden ver dentro de un gráfico, ¿sí? Que no se pueden ver dentro de un gráfico, todas las cosas que exceden a los gráficos, inclusive pueden ser análisis de segunda capa, hay algunos análisis de segunda capa que se pueden considerar como análisis fundamental, ¿ok? Pero son todas las cosas que no se ven a través de un análisis técnico en los gráficos, y que dentro de ellas tenemos análisis macro con indicadores macroeconómicos, ¿sí? Análisis micro con análisis de empresas, noticias de empresas, discursos, ¿sí? Los discursos de muchas personas importantes mueven el mercado y la gente que todos los días hace trading, haciendo day trading, lo puede ver. O sea, podés ver específicamente como alguien dice algo positivo en algún CEO de Apple dice algo positivo y el mercado se dispara. O viene John Powell y viene y te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a seguir aumentando las tasas de interés y el mercado se desploma. Y el análisis técnico, o sea, yo soy muy partidario de lo que es la teoría de Wyckoff, la teoría de Elliott, el análisis institucional, la toma de liquidez, todas esas cosas yo las utilizo en mi día a día para operar. ¿Sí? No es que digo que no sirve. Sí, te sirve, pero la efectividad que vas a tener solamente usando eso no se compara a la que podrías tener usando eso y además análisis fundamental. ¿Ok? Porque esto te sirve para mejorar cualquier estrategia. Realmente cualquier estrategia. Entonces, em, ¿cómo utilizo el análisis fundamental yo en lo personal? Lo que me gustaría hacer ahora es repasar lo que fue la operativa de esta semana. Recuerden que todos los días operamos en vivo, por la mañana. Y lo que vamos a hacer los viernes, como lamentablemente no podemos operar en vivo, ¿sí? Es analizar lo que hicimos durante la semana, analizar cada una de las operaciones, hacer el análisis fundamental, ¿sí? De cada una de las operaciones que hicimos en vivo, el porqué de cada una de esas operaciones, entender el mercado, básicamente es como un backtesting, ¿ok? De la estrategia en base al análisis fundamental. Vamos a explicar qué cosas estuvieron viendo. Y vamos a también hacer una proyección del mercado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Les gusta la idea? Para ir entrando un poquito más en lo que trata el análisis fundamental en la práctica. Porque mucho bla, 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 pero vamos realmente a la práctica. Bien, excelente. Me encanta que les guste la idea. Bien, bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto, perfecto. Bien, ahora, en este mundo del trading, hay mucha gente que les va a decir que el análisis fundamental no sirve. ¿Sí? Pero les hago una pregunta y hagan la pregunta siguiente. ¿Sí? Hagan la pregunta siguiente. ¿Esa persona ha utilizado realmente el análisis fundamental de forma profesional? Esa sola pregunta. Se van a dar cuenta que no es así. ¿Sí? Van a ver que no es así. Y le van a cerrar la boca porque cuando le empiecen a hacer preguntas de análisis fundamental, porque les juro que ahora con la clase que les voy a dar a continuación, a muchos les va a volar la cabeza lo efectivo que es, ¿sí? Porque la efectividad aumenta muchísimo, realmente muchísimo. Y
Mucha gente me va a decir, no, esto no sirve, lo otro. Yo te acepto que haya otras estrategias, aparte de análisis fundamental, que sean muy buenas. Pero agregarles análisis fundamental y van a ser el doble de buenas. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, yo no te estoy diciendo, no, el análisis técnico solo no sirve. A mí me ha servido durante varios años el análisis técnico solo, ¿sí? Pero agregarle análisis fundamental y es el doble de mejor, ¿sí? Y a eso vamos a tocar. Lucifer me pregunta, si empiezo con $100, ¿cuánta rentabilidad tendría al final de la semana? Bueno, es muy difícil de responder, Lucifer. Todo va a depender de cuánto arriesgues vos por capital. O sea, capaz arriesgas $5, capaz arriesgas 10 o capaz arriesgas 1. Esos temas te lo dejo para otro video, ¿sí? Miren, van a la página hacktradingclub.com, que es la página web que tenemos en este momento, ¿sí? Van a la página web y acá van a poder entrar a un entrenamiento. En ese entrenamiento explico justamente cuánto se puede ganar en el trading, ¿sí? La importancia de ver al trading como un negocio y conocer los números para tener mejores resultados en el trading, ¿sí? Anda a mirarte eso porque vas a poder ver ahí cuánto se puede ganar. Una respuesta corta es que podés ganar, si te arriesgás un 1%, yo le estoy sacando un 3%, 4, 5% eh, semanal, más o menos. Es una barbaridad. Me da vergüenza hasta decir estas cantidades, porque 3% es mucho, ¿sí? Pero si arriesgas un 1% por operación, más o menos vas a sacar eso. Em, Incluso si arriesgas un 5, bueno, multiplica eso por 5 y vas a sacar más rentabilidad todavía. ¿Ok? Pero bueno, acá tenés completo un entrenamiento que lo puedes ver. Bien, vamos a ver hoy ahora lo que sucedió durante la semana y todas las operaciones que hicimos. ¿Ok? Vamos directamente al BES 30. Bien. Vamos a ver todas las operaciones de toda la semana, desde hoy hasta el lunes, así que no te preocupes, Black, que lo vamos a ver también, y si querés vemos las de las semanas pasadas, hace 6 meses venimos operando así, y venimos ganando todas las semanas con una rentabilidad demasiado superior, y no he visto ningún otro canal que haya logrado algo así. Así que eh, cualquier cosa, puedes ver los resultados. Bien, ¿qué hicimos el lunes? El lunes metimos esta operación. El lunes compramos acá, ¿sí? Aproximadamente en esta mecha. Vamos a ver si lo podemos ver en un gráfico de 3 minutos. A ver, vamos a 3 minutos. Ahí va, lunes. El lunes operamos en esta zona. Metimos una compra exactamente, vamos a ver los puntos, vamos a ver las imágenes, porque todo esto está subido en el canal, ¿sí? En el canal pueden ir al 17, 18 de julio, si quieren vayan ahora, vayan al 17 de julio y van a ver la operación de la cual les estoy hablando. Vayan al 17 de julio y van a ver la operación, está en el canal de Telegram. Metimos esta operación acá. Ahí. Colocamos un stop loss de unos, vamos a ver, de unos 30 pips, más o menos, ahí. Y el take profit estuvo acá. ¿Sí? Fue en 1.55 a 1 y sé que algunas personas, yo ese día les mencioné que todo el día iba a ser alcista. Y algunas personas llegaron a agarrar hasta un 4 a 1 gracias a esta operación. Y vamos a ver qué ocurrió ahí. Bien, fíjense, según el análisis técnico, si hacemos un rápido análisis técnico, veníamos en una tendencia bajista dicho día, ¿no? El lunes veníamos en una tendencia bajista, acá teníamos el precio se estaba formando, comprimiendo con una especie de triángulo, ¿sí? Y lo que teníamos es que si nos vamos a Forex Factory, Forex Factory es digamos, una página retail, vamos a decirlo así, de noticias, porque hay muchas páginas de noticias. Hay páginas que cuestan hasta 50.000, 60.000 dólares anuales. Yo tengo una que me cobra $165 mensuales, ¿sí? Pero hay páginas que te cobran hasta 50.000 dólares anuales y hay una página incluso que cuesta 2.5 millones anuales.
una página nueva que sacó JP Morgan. O sea, imagínense si no serán importantes los datos fundamentales, que las empresas más importantes del mercado se gastan millones en plataformas, nada más. En plataformas para operar, que nosotros operamos con plataformas gratis. Ellos se gastan millones para operar con buenas plataformas con análisis institucional, ¿sí? Y yo lo vamos a ver a continuación. Bien, y después me preguntan si no es importante el análisis fundamental. ¿Qué teníamos el lunes? El lunes teníamos lo que se llama un volumen fundamental medio. ¿Qué es un volumen fundamental medio? Es cuando no hay muchas noticias macroeconómicas, ¿sí? Y no hay muchas noticias microeconómicas. No había nada de eso, no había noticias macroeconómicas relevantes, demasiado relevantes, ni micro, pero tenés un par de noticias, ¿sí? Tenés un par de noticias que te pueden acelerar un poco el mercado. Entonces, nosotros teníamos lo que era una noticia del dólar, ¿sí? Del dólar. ¿Qué es esto? Si vamos acá, le vamos a dar clic a esta zona, vamos a traducir al español, y dice, índice manufacturero Empire State. Esto es un nivel de un índice de difusión basado en fabricantes encuestados en el estado de Nueva York. Actual mayor que el pronóstico es bueno para la moneda. Básicamente es un índice que muestra es una salud económica de el, el- el real estate, básicamente, ¿sí? De cómo están la industria manufacturera. Y podemos ir a diferentes noticias que habían salido desde Bloomberg, desde New York Fed, desde acá en estas zonas, ¿sí? Hay diferentes noticias de personas que analizan este dato económico, ¿sí? Y podíamos leer acá. ¿Sí? Podíamos leer acá lo que nos estaba diciendo este dato. Este dato nos marcaba desde las 9:30 de la mañana Argentina. 9:30 de la mañana, vamos a marcar en el gráfico qué horas fueron las 9:30. Acá, miren, estas zonas fueron las 9:30. ¿Sí? Esta hora fueron las 9:30. 9:30 de la mañana Argentina marcaba una noticia positiva para el mercado, ¿sí? Muy positiva. El mercado viene de varios días muy positivos. ¿Por qué? Porque si veíamos en las jornadas anteriores, el mercado venía con una tendencia súper alcista. ¿Por qué venía con una tendencia tan alcista? Porque los datos macroeconómicos estaban mostrando, al igual que el otro día salió a hablar Yellen de Estados Unidos, salió, digamos, empezaron a mostrar que la recesión económica que se estaba esperando, que la mayoría de analistas estaban esperando, no se iba a dar. Empezaron con este rumor de que las noticias, que la recesión económica se iba a dar, no se iba a presentar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Muy bien, nosotros siempre solemos operar a las 10:15 aproximadamente, 10:30 aproximadamente, que sean las primeras entradas. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es primero determinar cuál es la dirección en base al análisis fundamental, ¿sí? Ya sabíamos que la dirección era alcista, por la noticia macroeconómica y por la tendencia macro que se estaba diciendo en los últimos días. Entonces, lo único que teníamos que hacer era buscar un movimiento que marcara un máximo superior. ¿Ven? Acá el precio hace un impulso, retroceso, impulso en esta zona, ¿sí? Rompiendo este máximo en esta zona, y acá ya me estaba marcando una tendencia alcista nueva, ¿sí? En esta zona de acumulación teníamos zona de acumulación, precio promedio de compradores, zona de acumulación. Esta zona era una zona de ¿qué? De una nueva tendencia alcista. Entonces, vámonos a usar el volumen profile. ¿Para qué yo uso el volumen profile? Para determinar la zona de la toma de liquidez, ¿sí? ¿Qué es la toma de liquidez? La toma de liquidez, tienen que entender lo siguiente. El mercado se mueve por algo que se llama liquidez, ¿sí? ¿La liquidez qué es? La liquidez es básicamente, para no irme a definiciones muy técnicas, es básicamente donde está operando la mayoría, donde el mercado tiene mucho volumen de operaciones, ¿sí? Mucho volumen de operaciones. ¿Y qué sabemos? Que la mayoría de personas pierden en el mercado. El 99% de las personas pierden en el mercado, los retails, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿dónde está la mayoría de la liquidez de todo lo que fue este impulso? Estaba en esta zona, ¿sí? En esta línea azul, esta tercera línea azul, todos los días pueden ver que yo por lo general opero acá. Esta era mi zona de liquidez. ¿Qué hizo el precio? Vino, marca la tendencia alcista, confirma mi tendencia alcista a partir de esta zona,
Viene, no llega al punto de toma de liquidez, yo acá no podía operar, el precio hace un movimiento alcista, confirmando este movimiento alcista, ahí no me dio oportunidad de entrada, podría haber entrado, sí, hay mucha gente que acá se hubiera arriesgado a operar, por análisis técnico, podías operar el rompimiento de la resistencia, pero mi estrategia de análisis técnico no utiliza eso, ¿sí? Sino que mi estrategia de análisis técnico que utiliza siempre va a buscar la liquidez del mercado. ¿Por qué? Porque es como me gusta a mí. Ustedes pueden utilizar otras estrategias y pueden apoyarse también del análisis fundamental y van a ver que su efectividad va a mejorar. Porque ustedes van a entender cuál es el sentimiento del mercado. ¿Sí? ¿Cuál es el sentimiento del mercado? Entonces, acá nosotros teníamos que el sentimiento, ¿cuál era? Era un sentimiento alcista. ¿Sí? Y es por eso que nosotros esperamos esta toma de liquidez, este movimiento alcista de la vela posterior a la toma de liquidez para confirmar que había gente entrando a ese movimiento alcista y nosotros operamos acá en compra. ¿Sí? Buscamos un movimiento corto, este fue un movimiento de 15 minutos, es decir, acá se ven 2, 3 velas, pero acá pasaron 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Desde las 10:45 hasta las 11 de la mañana operamos nosotros, y yo mencioné que me tenía que ir ese día yo los lunes por lo general no opero mucho tiempo. ¿Por qué no opero mucho tiempo? Porque tengo otras actividades los lunes y me tengo que ir relativamente rápido en el mercado. Entonces yo había mencionado ese día que ustedes podían seguir manteniendo la entrada, pero yo prefería cerrarla porque no iba a poder estar presente durante la operativa. Entonces, cerramos Zoom, pero esta entrada, fíjense cómo el precio terminó dando ¿cuánto? Un 5,79 a 1, ¿sí? Ok, capaz no hubieran cerrado en ese punto máximo, capaz hubieran cerrado acá, si quieren. Imaginen que vayan haciendo trailing stop, pero aún así es un 3-1 con una efectividad muy alta, ¿sí? Con una efectividad muy alta ustedes podrían haber sacado un 3-1 tranquilamente. Van a ver cómo ganamos todas las operativas de esta semana, ¿sí? Ahora lo van a ver a continuación. Y todo el día sabíamos que la entrada de Nueva York era súper alcista. ¿Por qué? Por principalmente la noticia que había salido positiva. ¿Se me va entendiendo? ¿Se va entendiendo un poco cómo funciona? Entonces, hay dos tipos de sentimiento en el mercado. Lo que se llama sentimiento de riesgo y sentimiento de refugio, ¿sí? Entonces, el sentimiento de riesgo hace que los índices, hace que las criptomonedas, hace que las divisas de riesgo, como puede ser el AUD, el CHF y otras monedas suban, ¿sí? Y un sentimiento de riesgo ocurre cuando dicen que eh, no hay recesión, por ejemplo, ¿sí? Cuando no hay recesión, cuando la gente está positiva de que los precios van a subir, es cuando hay un sentimiento de FOMO, ¿no? Entonces, incluso podemos ir a un análisis también fundamental. Recuerden que el análisis fundamental no consta solamente de noticias macroeconómicas. Las noticias macroeconómicas es uno de los pilares fundamentales del análisis fundamental. Pero dentro del análisis fundamental podemos analizar las opciones financieras, podemos analizar muchas cuestiones, ¿sí? Las noticias microeconómicas de empresas, muchas cuestiones. Entonces, acá podíamos ver cómo claramente, si yo vamos a, eh, vamos a el CNN Fear and Greed, acá. Vamos a ver cómo vamos a poner acá el timeline. Vamos a ver cómo el lunes, ¿sí? Vamos a poner acá el lunes fue 17 de julio, ¿sí? Acá, 17 de julio. Lunes 17 de julio teníamos un sentimiento de mucho grid, extreme grid. ¿Qué es extreme grid? Básicamente que el mercado está muy positivo, ¿sí? El mercado esos días mostraba que la tendencia era muy alcista, estaba con una tendencia general muy positiva el mercado. Entonces, fíjense cómo voy haciendo un análisis fundamental entendiendo el sentimiento del mercado a través de diferentes índices compuestos. Se llaman índices compuestos que analizan el sentimiento del mercado, el análisis macroeconómico, el análisis microeconómico, que ahora vamos a hablar también de eso, porque también esta semana importó bastante el análisis microeconómico de las diferentes empresas. Entonces, así como nosotros lográbamos hacer el primer trade de la semana generando un 3-1, un 2-1 aproximadamente, ¿sí? Que esto está súper bien porque es un trade con alta efectividad, un trade inteligente, sin
digamos, estrés, porque yo acá no me estresé, no tuve que estar analizando 40 cosas del análisis técnico, que tengo que estar marcando exactamente la zona del micropip, que si no la marco al micropip, la zona se me va o capaz cometo un error porque tengo miedo, ¿no? Entonces, no, esto les dice, los inversores están alcistas, ya está. ¿Me explico? Los inversores están alcistas, ya está. ¿Se entiende? Entonces, así es como nosotros lográbamos el primer trade. ¿Se va entendiendo un poquito de cómo va funcionando el análisis fundamental? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué les va apareciendo? Este es el primer análisis del lunes. Ahora vamos a hacer el análisis de toda la semana. Vamos al martes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Confírmenme ahí en el chat. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien, vamos al día número 2. El día número 2 metimos una entrada que nos dio un 4-1 y les dije que nos podía llegar a dar hasta más rentabilidad. La entrada del martes fue una entrada hermosa. Vayan ahora, vayan a Telegram, vayan al día martes 18 de julio. Yo siempre paso todos los resultados en vivo, ¿sí? O sea, paso todos los resultados, después de hacer la operativa, mando una foto de cuáles fueron los resultados de hoy. Eh, el martes 18 de julio, vayan al martes 18 de julio. Nosotros logramos hacer una compra en esta zona. Ahí. Metimos 30 pips de stop loss, creo. 35 creo que habían sido, pips de stop loss. Y hicimos un 4-1. Y yo les dije que esta entrada la podían mantener porque esta entrada todavía iba a dar más rentabilidad. Pero yo con un 4-1 estoy más que bien. A ver, yo también muchas veces cierro antes las operaciones por una cuestión de querer controlar el riesgo, asegurar ganancias. ¿Sí? Yo incluso llegué a agarrar este 11-1. Esta entrada dio un 11-1. Esta entrada dio un 11-1. ¿Saben la locura que es hacer un 11-1 en un día? En un solo día, en unos minutos. ¿Saben la locura que es hacer un 11? Yo sé que parece muy fácil, pero esto requiere años de estudio. Y la gente que viene hace años haciendo trading lo sabe. ¿Hace cuánto están haciendo trading? A ver, los quiero leer en el chat. Con un 11-1 pasás una prueba de fondeo, tal cual. Casi 3 años, dice Mills. Bien. Entonces, la entrada que hicimos acá fue un 4-1. Yo os comenté por el Zoom y se los dije, incluso les dije, pueden mantener la entrada, incluso se los dije por chat, les dije, mantengan la entrada si todavía quieren más beneficios. ¿Recuerdan? Robinson lo cerró nada más en un 2-1. Sí, recuerdo. Este fue el trade de la semana. Em, entonces, ¿qué es lo que vi para hacer este trade? Bueno, en el análisis técnico fue muy sencillo. ¿Qué esperé en el análisis técnico? Esperé que el precio venga, saque la liquidez de abajo y suba. Punto final. Es lo único que esperamos en el análisis técnico. En el análisis fundamental, esperamos ciclo. ¿Qué es una entrada por ciclo? Una entrada por ciclo es una entrada que se da exactamente en un horario cerrado, ¿sí? En un horario de decir, bueno, a las 10:30. 10:30 exacta, entramos. ¿Por qué? Porque hay ciertas horas donde, por diferentes motivos que no me voy a poner a explicar ahora, entran inversores. ¿Por qué entran inversores en diferentes horarios específicos? Por el simple hecho no solamente de la apertura de las bolsas, sino porque cierran o abren velas, ¿sí? Abren las velas de una hora, abren las velas de media hora, abren las velas o cierran las velas de una hora. Entonces, los traders están esperando confirmaciones para entrar, ¿no? Y la mayoría de traders está esperando esa confirmación al cierre de la vela. ¿Sí o no? ¿Ustedes entran cuando una vela se está moviendo o esperan el cierre de una vela? Les hago esa pregunta. ¿Ustedes eh, esperan el cierre de la vela o esperan o se meten cuando la vela se está moviendo?
el cierre, como dice Robinson, Salvador. Bien. Y esto es lo que hace la mayoría, ¿sí? Entonces, por eso en los ciclos, ustedes van a ver que yo opero en ciclos cerrados muchas veces, a las 11, a las 12, a la 1. Y van a decir, ¿pero por qué entraste ahí? No había ninguna zona, pero había ciclo. Y si el precio subía demasiado y yo ya veo que está sacando la liquidez y yo ya veo otras confirmaciones en el análisis fundamental, le meto sin análisis técnico también. ¿Sí? ¿Por qué? Por el ciclo de mercado, que ya vamos a hablar de esas cuestiones más adelante. Bien, entonces, martes, ¿qué había el martes? Vamos al martes a analizar el análisis fundamental. El martes era un día de alto volumen fundamental. Había un volumen fundamental alto. ¿Por qué un volumen fundamental alto? Eh, Acá que dice canalla no es canalla, es el dólar CAD. Sí, me lo traduce como canalla el Google Translator. Ven que es CAD, dólar CAD. Eh, Dólar canadiense. Pero bueno, entonces, ¿qué teníamos? Era un alto día de volumen fundamental. ¿Por qué? Porque había muchas noticias muy relevantes en el mercado. Teníamos al CPI del CAD, teníamos al IPC, teníamos al dólar estadounidense, las ventas minoristas, ¿sí? Estas ventas minoristas, y miren la trampa que hace Forex Factory. Y es por esto que muchos, yo tengo una plataforma institucional, yo no uso Forex Factory, yo les estoy enseñando a través de Forex Factory por una cuestión de que es más fácil, ¿ok? Para que todos lo entiendan y todos me sigan y puedan copiar o entender, empezar sus primeros análisis fundamentales. Pero en Forex Factory, eh, a ver, vamos a decir, crean sesgos, ¿no? Porque acá ellos te dicen que las ventas minoristas básicas, las ventas minoristas para el dólar estadounidense había salido negativo, ¿sí? Porque había salido menor al pronóstico pasado, ¿ok? Pero en realidad, si vos ibas y leías las noticias, si vos ibas y leías las noticias, fíjense, el panorama mixto de la actividad de Estados Unidos respalda la subida, ¿sí? Las ventas minoristas aumentaron. Todo era positivo. Entonces, ¿ven cómo Forex Factory, a la final, si solamente se dejan guiar por el número rojo o verde, terminan perdiendo dinero? Si se dejan guiar, ok, salió negativo porque salió en rojo, el mercado va a bajar. ¿Quién dice eso? No, la gente que capaz habrá escuchado a otro trader hablar sobre análisis técnico, por lo general dicen eso, ¿no? Dicen, no, no, esto es negativo porque salió rojo. Van a caer los mercados. ¿Sí o no? La mayoría dice eso, pero no es así. Si vamos a realmente a las noticias, vamos a ver que todos los pronósticos no están diciendo que fue algo negativo, están diciendo que es algo positivo. Y así es como Forex Factory te manipula. Forex Factory te manipula de esta forma. Investing también lo hacen. ¿Por qué? Porque son páginas que miran todos los retails. No son páginas que miran los institucionales. ¿Me explico? Yo prefiero Forex, si me dicen entre Forex Factory e Investing cuál uso, usen las dos y principalmente Forex Factory prestenle atención a las noticias que aparecen acá abajo, porque estas noticias son muchas más importantes, estas historias relacionadas, ¿sí? Son mucho más importantes que lo que pasa en Investing, ¿ok? O sea, que solamente el numerito este. Bien, entonces, 9:30, ¿dónde está 9:30? Ahí salió la noticia. 9:30, vamos a colocar las 9:30. ¿Dónde está el chico que me decía que no operaba cuando salía la noticia y me criticaba por el análisis fundamental? Acá sale la noticia. ¿Qué hace? ¿El mercado baja? Sí, obvio que va a bajar. Porque las noticias también manipulan. Así como hay manipulación por el análisis técnico, hay manipulación por el análisis fundamental. ¿Ustedes piensan que los profesionales no saben que los retails también ven el análisis fundamental? Pero los retails no tienen acceso a información de economistas, a información realmente buena de profesionales. Son personas que tienen como hobby analizar el mercado y a esas personas les hagan el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Ustedes piensen lo siguiente. ¿Sabían que Warren Buffett, en una de sus entrevistas que había dado, mencionó que una de sus rutinas diarias como inversor era leer durante 4 horas todos los días reportes económicos? Todos los días durante 4 horas leía reportes económicos. ¿Qué es eso? Análisis fundamental. Se pasa 4 horas todos los días leyendo. Y eso lo hace él, pero después su equipo hace un montón de trabajo por él, ¿eh? Yo tengo también ciertos grupos
donde conozco ciertas personas que son analistas fundamentales y ellos me ayudan muchas veces también a ver el sentimiento del mercado. Es bueno a veces contratar un servicio de terceros que los ayude a ver el sentimiento del mercado y a traducir lo que dicen las noticias macroeconómicas. Porque así tienen una perspectiva mucho más rápida y mucho más de personas que se especializan solamente en eso. Y ellos no operan, ellos no hacen trading. Son analistas de los datos económicos, nada más. Entonces, es importante saberlo. Además de la noticia a las 9:30, que era de alto volumen fundamental, el alto volumen fundamental hace que el mercado explote. ¿Sí? Eso hace el alto volumen fundamental. Entonces, lo que les comentaba, también había el martes earnings. ¿Qué son los earnings? Los earnings son resultados de las empresas. ¿Cómo les fue a las empresas, básicamente? Si ganaron o perdieron dinero a las empresas. ¿Sí? Y estas empresas habían salido muy positivas el martes. El martes todo el mercado estaba súper alcista. Y esas noticias habían dado a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y fíjense, a las 7, 8 de la mañana el mercado cae. ¿Sí? Entonces, por eso yo opero a ciertos horarios y no opero muchas veces las noticias. Porque yo hice un análisis estadístico a través de una base de datos donde puedo ver qué noticias son operables al minuto y qué noticias son operables tiempo después. Esto es algo importante a diferenciar. Bien, entonces, hay que hacer ese análisis de datos, esa base de datos, todos los días posibles. ¿Para qué? Para saber cómo funcionan las diferentes noticias. Entonces, acá, ¿qué hace el precio? El precio manipula lo que es este mínimo. ¿Ven? Este soporte, súper claro. Precio viene, manipula, sube. Miren todo lo que sube. ¿Se entendió más o menos? Fíjense que el análisis fue una mezcla de análisis técnico y análisis fundamental, porque yo para hacer el análisis técnico esperé el rompimiento de esta resistencia y el saque de liquidez. No me puse a analizar la tendencia. ¿Lo puedo hacer? Lo sé hacer. Estuve años operando nada más por Wyckoff, por análisis técnico convencional, de highs y lows y todo el análisis institucional que ustedes quieran. Años estuve. Pero me pasé años y me di cuenta durante años, ¿sí? Que es muy subjetivo. Al final del día, trazás mal una zona, trazás mal una resistencia, trazás mal lo que sea, y se te cagó todo el análisis. ¿Sí? Por eso yo recomiendo usar indicadores a veces. ¿Sí? No es lo más importante usar indicadores, no. Pero los indicadores objetivizan un poco tu operativa. No les digo que lo usen como tema central los indicadores, pero utilícenlos para objetivizar un poquito su estrategia. Por eso yo tengo un par de indicadores que me deben usar. ¿Ven? Yo utilizo este indicador que me marca las sesiones. Esto es lo que sería sesión de Londres, sesión de Nueva York, sesión de Nueva York, pero con el cierre de Londres, ¿sí? Sesión de Asia, este rectángulo es la sesión de Asia. Entonces, así es como operé yo, el martes. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? ¿Tienen preguntas? Si quieren, paramos un minuto y seguimos con el resto de la operativa semanal para responder dudas. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo se llama? Este indicador se llama Kill Zones. Este indicador se llama, simplemente me marca, a ver, no es de gran utilidad, pero me ayuda a tener como un mapa mental, ¿no? De lo que hizo el día anterior, esto es el día anterior, en las diferentes sesiones, esto también es, y estos patrones se repiten, ¿sí? Fíjense cómo en la sesión de Nueva York, acá sube, sesión de Nueva York, sube, sesión de Nueva York, sube, sesión de Asia, lateraliza, sesión de Asia, sube, sesión de Asia, baja, sesión de Londres, lateraliza, sesión de Londres, lateraliza. Sesión de Londres, lateraliza. Entonces me ayuda a saber qué patrones se van repitiendo. ¿Por qué operas solo el US 30? No opero nada más el US 30. El US 30 lo operamos en vivo porque se me hace más fácil operar en vivo solamente uno.
¿sí? Porque si me pongo a operar 10 activos diferentes en vivo, se me hace un matete la cabeza, ya lo intenté operar. Recuerdo que hace unos meses atrás intentamos operar el euro dólar con el US 30, con el Nasdaq, operando los tres juntos y no salió muy bien. Entonces, o sea, principalmente yo lo opero porque yo tengo otras estrategias para operar eso, pero no en vivo, ¿sí? Porque en vivo son operatorias más al minuto, como a la gente le gusta. ¿Usas indicadores como el de Smart Money para ver la liquidez? No, no, por lo general no uso indicadores de Smart Money. Vos te referís al de Lux algo, Smart Money Concepts, o los indicadores no los uso, no los uso. Pero bueno, están buenos, ¿sí? O sea, sí, te pueden ayudar, pero eh, no es necesario, ¿sí? Cuando analizas las fundamentales, consigues que el sentimiento es optimista o pesimista. Si es optimista, lo ves en compras y si es pesimista, lo ves en venta. Exactamente. Exactamente, es así simple como funciona. Pero obviamente tiene sus detalles. No, no todo es una operativa tan simple. Eh, Tiene sus detalles, como ahora vamos a ver el miércoles, porque el miércoles no operamos esto. Miren, vamos a ver lo que ocurrió el miércoles. A ver, respondo la última. ¿Qué operas? ¿Solo divisas? No, operamos el US 30, es un índice, sí, es un índice. También operamos divisas, pero en vivo no las opero por una cuestión, como lo expliqué recién, de que se vuelve un poco incómodo y la gente se me distrae, yo me distraigo también. No tuvimos grandes resultados operando todo junto, pero lo opero por mi cuenta, digamos, yo solo, nada más. No paso las señales, ¿no? Pero sí, operamos todos los activos en realidad. A ver, un trader no puede encerrarse a un activo financiero. Yo opero cripto, opero todos, todos. Y si ustedes están operando solo uno, se están perdiendo mucha información valiosa, porque el análisis fundamental también se basa en mirar otros activos. Por ejemplo, si yo tengo el US 30 subiendo, ¿no? El US 30 está subiendo y el Nasdaq está subiendo y el euro dólar está subiendo, pero el SP 500 está bajando, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que acá hay algo raro con el SP 500, porque si de cuatro activos que van juntos, o sea, estos cuatro activos se mueven muy similares por lo general, ¿sí? De estos cuatro activos hay uno que no está haciendo lo mismo, yo sé que este está como un retrasado. Y este SP 500 tarde o temprano va a volver a subir para copiar los movimientos del resto. O el movimiento de los restos se van a poner laterales, no van a hacer lo que están haciendo y después van a seguir al SP 500. Entonces, esta clase de cosas también es el análisis fundamental, es el análisis de las correlaciones entre los pares, ¿sí? Eso también corresponde al análisis fundamental. Entonces, bien, ¿qué operamos eh, este día, el miércoles? Vamos al miércoles, vamos a pasar al siguiente día. ¿Me van siguiendo hasta acá? DXY baja, el Nasdaq sube, exactamente. DXY baja, el dólar index baja, Bitcoin sube, ¿sí? Por eso Bitcoin ahora es muy probable que continúe su tendencia alcista después del halving y siga subiendo. Inviertan en Bitcoin, por lo menos métanle, no sé lo que tengan, pero inviertan en Bitcoin. No se olviden de invertir. No importa, o sea, si se meten ahora es probable que tengan pérdidas un par de meses, pero en un par de años me lo van a agradecer. Inviertan en Bitcoin. Nada más digo eso. Bien, ahora, ¿qué más? Vamos al miércoles. El miércoles, ¿qué operaciones hicimos? Bueno, el miércoles me sacó un stop loss. ¿Por qué? El miércoles había pasado algo muy parecido a lo que pasó el martes. ¿Sí? Miércoles teníamos volumen fundamental medio, alto, ¿sí? Medio alto, no había mucho, nada muy definitorio. Las viviendas de Estados Unidos, o sea, las viviendas iniciadas, ¿sí? Eh, habían salido positivos, ¿sí? Aunque acá diga negativo, no se crean esto. ¿Sí? Estos datos no se lo tienen que creer. ¿Sí? O sea, pueden usarlo a veces va a funcionar y a veces no. Tienen que analizar el dato macroeconómico comparado con las tendencias y comparado con las expectativas, ¿sí? Cómo viene con la tendencia general del dato. No se crean solamente este dato.
¿Sí? Nada más. Bien, entonces, ese dato había salido positivo. Salió a las 9:30, si no me equivoco, si 9:30 Argentina. Vamos a colocar acá una línea vertical, 9:30 Argentina. Ahí. ¿Sí? 8:30 también habían salido resultados de los earnings. Acá habían salido los earnings. Si vamos a Investing, en Investing podemos ver los earnings. Bueno, calendar. Vamos acá a los resultados. En esta parte podemos ver los earnings. Vamos a ver los earnings del miércoles. A ver, aceptar. Los earnings del miércoles habían salido mixtos positivos, ¿sí? Habían salido, fíjense, todos estos habían salido positivos. ASML había salido positivo. Una ganancia de 7 billones. 43 billones Evans Health. Goldman Sachs, una de las cosas más importantes, salió positivo. En realidad salió mixto. Y es por esto, porque el de Goldman Sachs salió mixto, que al principio del mercado empezó, fíjense cómo hace esto. Fíjense que el precio baja mucho, después sube mucho, después baja mucho, después se queda lateral. ¿Por qué? Porque salió mixto. Cuando ustedes ven estos movimientos, es cuando los inversores no saben bien cómo interpretar la noticia. Van a ver, esto es muy evidente. Cuando una noticia hace mechas para arriba y mechas para abajo, es porque la noticia salió indecisa. ¿Sí? Y esta noticia de BCL 8:30, que fueron los earnings de Goldman Sachs, habían salido indecisos. Los earnings de Goldman Sachs eran una de las cosas más importantes para el día. ¿Sí? Porque Goldman Sachs es uno de los activos que más mueve al índice. Entonces, bueno, no me voy a poner a explicar qué activos mueven más al índice porque no termino más la clase del día de hoy y vamos a ir rápido porque ya se nos está haciendo la hora. Entonces, 8:30 habían salido los earnings, 9:30 noticia positiva, earnings positivos al final del día. A las 10:30 nosotros entramos a operar. Este día, ¿qué pasó? Este día yo me demoré en operar. ¿Sí? Este fue un día donde yo entré tarde a la sesión. Yo no entré a las 10:15. Si hubiera entrado a las 10:15 o 10:10, hubiera logrado agarrar esta operación al alza, pero se me pasó la operación. Yo quería operar al alza, pero la operación se me pasó. ¿Sí? Se me pasó la operación. Entonces, ¿qué pasó? Como yo quiero operar igual y no quiero demorarme mucho tiempo, después de toda esta subida, ¿sí? Después de toda esta subida, el precio generó un ciclo, ¿ven? A las 10:30 exactamente. 10:30 hace toda esta vela grande. Esto es lo que yo llamo ciclo. Y nosotros operamos acá a la baja. Pueden ir a ver las operaciones, ¿sí? Si quieren, vamos a ver un segundo las operaciones del miércoles. Vayan al miércoles 19 de julio en el canal de Telegram. Ahí están las operaciones que hicimos. Hicimos una operación a la baja. Hicimos esta operación a la baja, que nos sacó un stop loss. ¿Por qué hicimos esa operación a la baja? Por el ciclo, ¿sí? Principalmente por el ciclo, porque el precio ya había subido mucho y porque el precio no había sacado liquidez. Recuerden que mi operativa se basa en qué? Se basa en toma de liquidez más fundamental. Y yo podía ver que durante toda la subida el precio no había sacado nunca la liquidez. Había mucha liquidez. ¿Dónde estaba la liquidez? En esta zona. En esta zona estaba la liquidez del mercado. Entonces yo sabía que esto iba a funcionar como un imán. Fíjense cómo el precio después vino y lo tocó. ¿Ven? Cómo el precio vino y lo tocó. Incluso yo les puse una imagen. Les voy a compartir la imagen un segundo. A ver si puedo compartirla. Acá. ¿Ven esta imagen? Esta fue la imagen del miércoles. Operamos acá. ¿Sí? Esta fue la operativa en vivo. Operamos ahí y después operamos acá arriba. Y yo les dije que esto era un nivel de imán. ¿Por qué? Porque el precio no había sacado la liquidez que estaba en esta zona. Había imbalances, había varias cosas y esto iba a funcionar como imán tarde o temprano. Porque el mercado tarde o temprano iba a tener que ir a buscar ese imán de liquidez que tenía ahí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como lo pueden ver en la imagen, operamos por esta zona, que se nos fue una pérdida, ¿sí? Yo sabía que la dirección era alcista, pero lo que yo estaba buscando operar no era el de la dirección alcista. ¿Por qué? Porque el mercado ya se me había pasado la entrada.
¿sí? Y el precio no había sacado liquidez. A diferencia de acá, el día anterior martes el precio sí sacó liquidez, y es por eso que yo no fui a buscar como imán operar el retroceso hacia la baja, porque el mercado ya había sacado liquidez. En esta ocasión, el mercado no había sacado liquidez en ninguna parte, ¿sí? En ninguna parte, desde las 9:30 en adelante había sacado liquidez. Entonces yo sabía que tenía que ir a sacar liquidez. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Además, el volumen fundamental era un volumen fundamental medio. Cuando hay volumen fundamental medio, vos podés operar en contra. Vos podés operar buscar un retroceso, ¿sí? Acá no podías buscar un retroceso porque el volumen fundamental era alto. ¿Por qué? Porque las noticias eran muchas y muy importantes. Acá no había tantas noticias. Acá había unas noticias leves, tranquilas. Eran no positivas, pero eran tranquilas. Ok, metimos esa primera operación, se nos fue en pérdida, y después metimos esta operación en venta. ¿Por qué metimos esta operación en venta? Básicamente por el ciclo nuevamente, que se habían hecho a las 11:30. Fíjense, vamos a las 11:30, 11:27, 11:20 y pico, ¿sí? Por el ciclo a las 11:30 el precio tenía que bajar y tenía que ir a buscar la liquidez que estaba más abajo. Además, el precio había llegado a mis puntos objetivos, ¿sí? Si yo trazo esto y replico, el precio había llegado a mi zona objetivo, ¿sí? Que era esta, que es cuando el precio hace un impulso igual al otro. Cuando el precio de un impulso igual al otro, es un impulso objetivo, ¿sí? Es una zona objetivo de toma de ganancias para la mayoría de inversores. Entonces, acá era otra zona. Me van siguiendo, yo sé que acá ya capaz los mareé, pero Matías, me dijiste que operaba siempre a favor de lo fundamental. Sí, opero siempre a favor de lo fundamental. Y es sumamente importante para tenerlo en cuenta. Pero también podés operar en contra. No es necesario que operes siempre a favor. ¿Cuándo vas a operar en contra? Cuando el volumen fundamental es medio o es bajo, ¿sí? Cuando el volumen fundamental es alto, siempre a favor. Cuando es bajo, puedes operar en contra. Y cuando no haya tomado liquidez, porque el mercado tiene que ir a buscar la liquidez. Nosotros metimos esa operación, nos dio un 2-1, y después el precio llegó a dar hasta un 5-1. O sea, fíjense, ya venimos, vamos a recapitular. Día número 1, la entrada dio hasta un 4-1. No la tomamos hasta el 4-1, la tomamos hasta el 1, hasta el 2-1. Día 2, el precio me dio un 11-1, pero tomamos al 4-1. ¿Por qué? Porque yo busco ganancias cortas, tampoco o sea, tengo una gran efectividad, ¿sí? Mi efectividad es alta. Entonces, con una efectividad alta, tampoco vas a buscar riesgo-beneficio de un 20-1. Porque tu efectividad es alta y estás tranquilo, no necesitas un 20-1. Con un par de operaciones chiquitas, ganás. Entonces, el precio acá saca la liquidez, ¿sí? Y empieza a caer. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Acá ya terminamos el día número 3. Este fue el día número 3 de la semana. También para la gente que conoce más mi operativa y está hace tiempo viéndome operar, acá utilicé lo que es fractalidad, ¿sí? ¿Qué es la fractalidad? La fractalidad es la repetición de patrones, ¿sí? El patrón del lunes hizo lo mismo que el martes e hizo lo mismo que el miércoles. ¿Fue la diferencia entre el lunes, martes y miércoles? Que el lunes había un volumen fundamental medio. El martes había un volumen fundamental alto y el miércoles había un volumen fundamental medio. Entonces, el miércoles se podía buscar retrocesos y el lunes también podríamos haber operado retrocesos. Pero no lo hicimos simplemente por, o sea, el lunes no lo hicimos porque ya habíamos tenido la ganancia. Y el tamaño va variando. Y también fíjense lo siguiente, el ciclo. El ciclo, fíjense que exactamente acá a las 11 y... ¿Cuándo hace este retro? Este retro lo empieza a hacer a las 11:45 más o menos. 11:45 es el retroceso. Acá también. 11, 12 empieza a hacer sus primeros retrocesos en esta zona y el retroceso grande lo hace más tarde. ¿Sí? Pero yo sabía que el ciclo a las 11 aproximadamente, también, fíjense la zona roja, ¿sí? La zona roja más o menos a esa hora también se iba a poder dar el retroceso, 11:15, 11:30. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo operamos a favor o operamos en contra dependiendo de lo que vaya sucediendo en el mercado. Vamos al jueves. Jueves pasó exactamente lo mismo. Earnings positivos. Vamos a... El volumen fundamental era un volumen fundamental medio el jueves. Creo que el jueves habló alguien, sí, acabo un...
acá hubo un, vamos a decir, a ver, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves ahora. Bueno, creo que fue el miércoles. El miércoles salió a hablar también el CEO de Goldman Sachs. El CEO de Goldman Sachs salió a hablar y cuando empezó a hablar el CEO de Goldman Sachs es cuando empezó a caer el mercado. Ven los discursos como afectan directamente al mercado. Empezó a decir, no, que estamos mal porque todavía los bancos no se están recuperando del todo, todavía faltan tomar algunas ganancias de los trimestres pasados que veníamos en pérdida. Empezó a hablar así, ¿sí? Había empezado a hablar, tuvimos ganancias, pero, y el mercado empezó a caer. ¿Sí? Estos discursos van a mover también al mercado. No lo van a mover tanto como las noticias macro, pero los van a mover. Después vamos al jueves, también día que salimos en ganancias. Vamos al jueves, vamos a ver dónde operamos el jueves. El jueves hicimos operaciones similares. También salimos en ganancia el jueves. Bien. El jueves hicimos estas operaciones. Hicimos acá. Pasó exactamente lo mismo que el miércoles. Se me pasan las operaciones. Yo quería operar al alza porque el análisis fundamental me decía que era el movimiento era alcista, pero se me pasa el movimiento alcista. No lo logro operar porque entré tarde al mercado. Entré tarde, no me dio mis confirmaciones, no llegué a tomar la operación. ¿Es importante eso? No, porque yo también puedo operar en contra. ¿Por qué puedo operar en contra? Porque el precio no había tomado liquidez en ninguna de estas zonas. Ninguna de estas zonas había tomado liquidez. La liquidez primera estaba en esta zona, por eso nosotros tomamos ganancias ahí. ¿Sí? Y el precio hizo lo mismo que el día anterior. Llegó exactamente a las 11, 11 y cuarto y empezó a caer. Entonces metimos una operación acá que se nos fue en pérdida y otra operación aquí que se nos fue en ganancia. Esta fue un 2-1. Vamos a compartir la pantalla acá. Metimos, eh, metimos esta operación. Esta fue la ganancia. Y acá metimos una operación perdedora. Fíjense que yo casi podría ganar el 100%. No gano el 100% de las operaciones porque se me pasan. Literalmente. Es por eso. Que, o sea, se me pasan, obviamente, a ver, no gano el 100% porque también tengo mis dudas, tengo mis miedos, tengo mis emociones, no soy perfecto, ¿sí? Y mi ideal tampoco es ganar el 100%. Es ganar, yo tengo cuentas grandes, entonces proteger el capital es lo primero y ganar es lo segundo, ¿sí? Y después vamos al viernes. El viernes, este fue hoy, el viernes salimos perdiendo. Pero yo logré predecir correctamente la dirección del día, gracias al análisis fundamental. Hoy teníamos lo que es un análisis fundamental, porque esto fue hoy, un análisis fundamental bajo. ¿Por qué análisis fundamental bajo? Porque, o sea, volumen fundamental bajo, porque no había ninguna noticia para el dólar. Acá el viernes no hubo ninguna noticia para el dólar, ninguna. Los earnings salieron, vamos acá a los earnings del viernes, salieron, ahí está, mixtos. Fíjense, este salió con una pérdida de 15, abajo de las expectativas, con 15 billones. Este salió abajo, este salió abajo. Fíjense que ya no salieron todas verdes como habían salido el jueves, como habían salido el miércoles. Ya salieron más mixtos. Entonces, volumen fundamental bajo y mixto, ¿sí? ¿Qué significa? Que el mercado va a sacar la liquidez, que el mercado va a ser un mercado lateral y va a sacar la liquidez. Yo esto lo comenté. Lamentablemente no operé bien. Acá voy a admitir que cometí un pequeño error. Yo, en mi análisis, me dejé guiar por el análisis técnico. Esto es lo malo de dejarse guiar por el análisis técnico, ¿sí? Porque el análisis técnico, ¿qué te decía acá? Acá te decía que, que la tendencia era súper alcista, ¿sí o no? Rompimiento de máximo, rompimiento de mínimo. Acá tenés tu order block, ¿sí o no? Tenés tu order block en esta zona, tenés toda la liquidez acá, te hace un choch, ¿sí? Estás en tendencia alcista, esperás un retroceso y acá yo busco una compra. Esta se nos fue stop loss.
¿Por qué? Porque me dejé guiar por el análisis técnico. Si yo me hubiera guiado nada más por el análisis fundamental y no hubiera prestado atención al análisis técnico, hubiéramos ido en ganancias. ¿Por qué? Porque los días de bajo volumen fundamental, los días donde hay feriados, los días donde no hay noticias, los días donde no hay, el precio se va a quedar lateral. Y esta lateralidad es una cuestión simplemente de esperar la lateralidad, esperar el saque de liquidez, ¿sí? Saque de liquidez por arriba y operás a la baja. Saque de liquidez abajo y operás a la alza. Saque de liquidez arriba y operás a la baja. ¿Sí? Era así nada más. Era así de simple y salíamos todas las operaciones ganadas. Yo me confundí. Pero es normal, pero ¿me importa confundirme un día? No, porque a ver, el miércoles me hice un 11-1, no, el martes me hizo un 11-1, el miércoles salimos también casi con un 2-1, 3-1, el jueves también, el lunes salimos con un 2-1. Entonces, perder un día, ¿me interesa a mí? ¿Realmente interesa perder un solo día? ¿A ustedes les preocuparía perder un día si venís ganando 4 días de la semana? Por más que tu análisis sea correcto, ¿eh? O sea, te hiere un poco el orgullo, no voy a mentir, porque decir, bueno, a ver, mi análisis fue correcto, pero lo operé mal, por una cuestión de que me dejé guiar por el análisis técnico. ¿Sí? Es por esto que es importante tener las dos cuestiones en consideración. Vos sabés que los días de bajo volumen fundamental va a predominar el saque de liquidez. ¿Sí? Si tienes un buen plan, no importa perder, como dice Franklin. Agustín me dice, ¿no puede buscar un order block de una temporalidad mayor, como 15 minutos, y jugar al alza en ese order block? Eh, a ver, vamos a ver. A ver, el tema es que en order block, acá no había ningún order block en 15 minutos. Porque si vamos a las definiciones del order block, el order block dice que el precio para que sea un order block tiene que sacar liquidez y romper hacia arriba. ¿Sí? Y acá ninguna de estas estructuras rompió el máximo. Entonces, el único order block que tenías era el de acá abajo. Y acá tenías zonas, pero estas 9 fueron order blocks, por definición. ¿Sí? Está mucho más abajo. Y después, si vamos a 5 minutos, ¿sí? El tema es que el order block no te cumplió. Si hubieras operado por order block acá, te hubieras ido en stop. Bien, traders, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Les gustó? ¿Les está gustando esta operativa combinando el análisis fundamental? ¿Lo habían escuchado de algún otro trader ya? Nunca, excelente. Bien, eso me gusta, eso me gusta. Yo la verdad es que no sé ni por qué lo estoy compartiendo, la verdad. O sea, a veces dudo de si seguir haciendo las operativas en vivo porque, o sea, por una parte yo sé que podemos revolucionar toda la industria de la educación del trading si realmente lo empezamos a enseñar bien a esto, pero por otro lado tengo miedo de que se pierda cierta afectividad, ¿no? Entonces, yo todavía me pregunto si tiene sentido enseñar esto. Pero bueno, el mundo está hecho por millones de personas y no creo por que unos pocos de ustedes que aprendan esto se va a dejar va a perder la efectividad, no lo creo. ¿Sí? Entonces, nada. Bien, perfecto. Excelente, me gusta. Bien, ahora, este análisis fundamental no solamente te sirve para el análisis intradiario, scalping, que es como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? No solamente, no creo que se haga viral, me preguntan ahí se, se, se- si se hace viral. No sé si se va a hacer viral, en mi opinión no, porque es un conocimiento muy complejo, ¿sí? Cuando algo es tan complejo y hay tantos factores, por más que se vuelva viral, hay gente que lo va a hacer mal y hay gente que lo va a enseñar y gente que lo va a enseñar mal. ¿Me explico? Entonces, capaz alguien viene y me quiere copiar todo esto, pero es muy probable que yo llevo, ¿hace cuánto? Hace años vengo enseñando esto. Va, no enseñando, hace años vengo utilizando esto. Eh, pero estoy seguro que esa persona que me va a querer imitar el conocimiento y enseñar lo mismo, no va a poder,
por el simple hecho de que probablemente no lo esté interpretando bien, ¿sí? Muy probablemente no lo esté interpretando bien. Y es lo que suele pasar con el smart money. El smart money, hay una teoría del trading institucional, que es una teoría muy conocida de un trader de Estados Unidos, que es el que empezó toda esa ola del smart money. Y yo no digo que no sea efectiva, está muy bien, pero la mayoría de traders que enseñan el smart money lo enseñan mal. O hay muchas variaciones, no hay algo objetivo. Entonces al final al tipo le sigue funcionando eso. ¿Por qué? Porque la mayoría lo ejecuta mal. O sea, por más que lo enseñe, como es algo medio complejo, la gente no lo va a utilizar bien si no se forma realmente de forma correcta. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer en velas de 5 minutos, en velas de 15 minutos, en velas. Fíjense, yo tengo acá anotadas todas las noticias. ¿Ven? Todas las noticias las tengo anotadas ahí, en el mismo gráfico. Y también tengo una base de datos donde yo tengo cada noticia por fotos, en una base de datos muy completa con todas las noticias. Y voy sacándole fotos, voy estudiando, voy entendiendo por qué, etcétera, ¿sí? Y voy viendo si va modificando el mercado o no. Y después vienen y me dicen, no, es que el análisis fundamental no funciona, como decía este chico que comentaba recién en los comentarios. Pero por favor, ¿estudiaste el análisis fundamental alguna vez? Mirá, no me hagas calentar. No me hagas enojar porque empiezo a putear y... Pero bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a seguir enseñando esto, ¿sí? Voy a ver si puedo subir esta clase. No estoy seguro si la voy a poder subir. Déjenme confirmarles. Y eso, ¿sí? Recuerden, operamos en vivo de forma 100% gratuita y transparente todos los días, de lunes a viernes, por la mañana en la sesión de Nueva York, a eso de lo que es 10:15 Argentina, a veces un poco antes, a las 10, 9:30, a veces. Capaz quiero empezar a hacer los Zooms a las 9:30, dependiendo del día, si hay alguna noticia importante. Eh, pero no sé, igual a las 10:15 tampoco está tan mal, o sea, agarramos buenas oportunidades. Algunas veces se nos pasan, nada más, ese es el tema, como esta, pero bueno, aún así terminamos agarrando buenas operaciones. ¿De dónde sos? Me pregunta Cristian. Soy de Argentina, del campeón del mundo. Eh, no, no voy a decir el barrio, por acá no, después hablamos. Em, bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Un saludo. Chau, chau.